¿Qué tal, Alfonso? Amigos, amigas, qué gusto saludarlos de nueva cuenta, el segundo programa de nuestras transmisiones en vivo de la comunidad 4B TV. Bienvenidos sean a esta emisión especial, una entrevista arrancando la semana, la última de julio. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Sus amigos Olga Alicia Aragón, nuestra coordinadora editorial de Los Cuatro Vientos, y Javier Cruz Aguirre. Aquí estamos de plácemes, porque estamos realmente recibiendo a un personaje que lo vamos a dividir en dos. Uno es el licenciado en periodismo, en comunicación, capacitador, Alfonso Teja Cunningham, pero otro es el desdoblamiento de Alfonso en un personaje quizás de los más emblemáticos, de los más influyentes en el desarrollo de la economía, de la política en el mundo, Carlos Marx. Bienvenido, mi estimado Alfonso, qué gusto saludarte. Bienvenido, Ensenada. Ya vimos tu obra, ahorita vamos a platicar específicamente. Él está montando la obra Marx en el Soho hace 3 años. Por Galicia, por favor. Bueno, pues tú le agradeces y presentas a 2. Yo quiero presentar a 3. Y a los 3 agradecerles muchísimo que hayan aceptado la invitación de venir aquí a Los Cuatro Vientos. Es un espacio de libertad en la red. Después de lo que comentamos ayer, Alfonso, de cómo se han ido cerrando muchos medios de comunicación, pues lo mismo nos sucedió, años trabajando en grandes medios, y finalmente encontramos que esta es una alternativa para decir lo que queremos decir en libertad. Y Alfonso, yo agradezco al doctor Carlos Marx, porque vamos a hablar con el doctor Carlos Marx. También, por supuesto, al actor, a Alfonso Teja, actor, y a nuestro colega, el periodista. Claro. Al periodista. Y que también ha sido víctima de censura y de persecución, y ha tenido que renunciar porque luego a veces ha dicho cosas que políticamente no son correctas. Pero aquí está Alfonso. Bueno, aquí está, y a nuestra comunidad de Cuatro Vientos le agradecemos muchísimo también que nos continúen con nosotros en esta segunda edición. Alfonso, nos sorprendió muy gratamente tu actuación del sábado pasado aquí en Ensenada, Marx en el Soho, porque como lo dijo todo mundo, realmente sentimos que estábamos viendo a Carlos Marx. Y veíamos a un Carlos Marx con el que nos habría encantado convivir en época, pero con la ventaja de ver a Carlos Marx con esa mirada incisiva, con esa capacidad crítica, con esa ironía también, hablando de nuestro presente. Y esa es una riqueza insuperable. Nos sorprendió, y te lo digo porque lo comentamos con varios compañeros, el enorme parecido del actor. Se veía naturalito, y ahorita parece que tenemos a Carlos Marx con camiseta de gente de teatro. Pero es un Carlos Marx moderno, porque también trae su colita de caballo, recogido su cabello, claro. y miren ustedes, si se lo suelta, entonces sí, muchos, pero muchos neoliberales en este momento dirían, va de retro, Satán. Sí, claro. Miren, me dejan, la verdad, corto de palabras, porque en unas cuantas frases han resumido lo que en el caso de ustedes como en el mío es toda una vida. Toda una vida entendida como un sendero, como un camino donde vas avanzando, descubriendo, aprendiendo y dándonos cuenta, como dice en la obra el propio Marx, como decía en Vida, lo importante no es nada más interpretar el mundo, sino transformarlo. De nada sirve tener el mapa del genoma humano o poner satélites en algún satélite de Saturno, si no estamos realmente entendiendo las profundidades de nuestra dimensión humana. Y esta mañana, desayunando en el hotel, esperando a ustedes para venir acá, veía yo un cieguito cruzando la calle con ayuda de una persona, y estaba un anciano en el camellón, haciendo gestos, obviamente afectado de sus capacidades, de sus facultades mentales, y ves cómo efectivamente los contrastes de la riqueza y de la pobreza, de el poder y la marginación están por todos lados. Y tan están en todos lados que nos hemos acostumbrado a que así es, y siempre ha sido así, y asumimos por lo tanto que así será siempre.
Y yo creo sinceramente que si en algo creía Marx, el doctor Karl Marx, si en algo creía, era, como lo acabo de decir, en la transformación de esa realidad. ¿Tú cómo te transformaste como ser humano? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Qué ejerciste? Bueno, es una historia un poco complicada, pero muy bonita porque para empezar mi mamá nació muy cerca de aquí, en San Diego, en un lugar que se llama National City, es un suburbio. Y mi padre, que era del Distrito Federal, piloto aviador, volaba allá en el sureste, vendieron un avión de la aerolínea donde él volaba, las aerolíneas Francisco Sarabia, vendieron un avión a las aerolíneas Transmar de Cortés. Entonces él trajo el avión para acá y como decía mi papá, yo iba por 3 días, me quedé 3 años y me casé. Acá conocí a mi mamá. Y bueno, ya nos fuimos, o se fueron ellos al Distrito Federal, yo nací allá, pero luego por situaciones, que sería muy detallado explicar, se fueron a radicar a Monterrey. Entonces yo vivía allá en Monterrey, Nuevo León, de los 3 a los 28 años. Allá me casé, allá tuve mis hijos, allá estudié. Yo entré en el 68 a la Facultad de Arquitectura de la Facultad de la Universidad de Nuevo León. En ese tiempo todavía no era autónoma. Y pues es muy interesante eso porque entro a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Nuevo León después de 12 años de estudiar con los lasallistas, o sea, una escuela religiosa. Sí, totalmente. Y esto, bueno, te va abriendo la cabeza, ¿no? Son vanguardia. Pues, vanguardia, de alguna forma, dentro de la congregación católica. Sí, bueno, la verdad es que el nivel académico era alto comparado con otras escuelas, claro, pero siempre con la formación dogmática religiosa, ¿no? Claro. Imagínense, cada hora sonaba la campanita ahí en los pasillos y había un encargado en el salón, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta secundaria, que decía, acordémonos que estamos ante la sagrada presencia de Dios, y se interrumpía la clase. Y entonces todos teníamos que contestar, adorémosle. Y entonces el silencio y la meditación y toda esa vaina, ¿no? Y bueno, en mi casa no éramos católicos. Mis amigos, mis vecinos, mis compañeros, todos llegaban el lunes con el trabajo hecho, la tarea sobre el evangelio, la homilía del pastor o del padre, lo que fuera, y yo nunca llevaba la tarea, porque en la casa no había crucifijos ni nada. Mi mamá era adventista del séptimo día y mi papá pasaba por libre pensador. Entonces, bueno, eso así fue en esa etapa hasta que por ahí de los 18 años conocí, bueno, un poquito antes, a esta señora tan linda que está ahí, y luego ya pues nos casamos muy jóvenes y empezamos una vida muy independiente. Aprovechando la libertad del medio, puedo decir que a mí me tocó aquella gran revolución de la contracultura de los 60s, en donde, entre otros, pues los Beatles y los Rolling Stones y todo aquello, los Doors, pues traían un mensaje ahí muy interesante, porque no nada más era el echar desmadre, sí, no era nada más no era la protesta por la protesta. No era la protesta por la protesta, ya Bob Dylan le había dado mucho sentido a las letras del rock, y bueno, nos metimos muy a fondo en esa etapa. La formación. Como periodista, tu trabajo. Todavía no. Aunque a mí me gustaba, yo empecé a escribir desde la prepa, en el periódico de la escuela, del Instituto Regiomontano. Yo hice la primera columna ahí de música, se llamaba Cámaras y Micrófonos por Cajeta. Cajeta es ATJC al revés. Entonces yo empecé ahí a hablar de esta música y de todo este cuento. Pero sí entramos a toda esa psicodelia y a toda esa experiencia de aquel tiempo, ¿no? Sí, me venías platicando, amigos y amigas, nos estaba contando que junto con su esposa vivieron prácticamente en una etapa comunal. Sí. Ahí en Monterrey. No, ya nos tuvimos que ir a la Ciudad de México cuando, después del abanderazo, todo el año del 71 fue un año trágico para el rock en español, claro, y en México en particular. Fíjate que nosotros tuvimos un concierto que le llamábamos el Concierto Blanco, que fue en febrero, el único concierto que se ha hecho en el interior del Palacio de Gobierno de Nuevo León, el único. Y terminó en vandalismo por los conflictos de la universidad. Conflictos que fueron los que dieron origen en junio al famoso Jueves de Corpus. Y luego en septiembre de ese mismo año remata con el abanderazo, que fue la orgía de droga y desnudos y sexo. Y entonces se nos vino la represión y ya traer el pelo largo en ese tiempo. Y la criminalización de la juventud. Exactamente, ya lo dijiste, Olguita, ya lo dijiste bien claro. Y entonces fue de ahí donde pues se vino abajo el proyecto musical, el proyecto artístico, y nos fuimos a refugiar a esta comuna en las afueras del Distrito Federal por el rumbo de Acopilco.
Fíjate, se llamaba Comuna, la nueva familia, así se llamaba. Y ahí aprendimos la cuestión de la alimentación orgánica, la cuestión de la yoga, meditación, todo ese cuento. ¿Qué tenían? ¿Alguna influencia de Paulo Freire, este tipo? No, todavía no llegábamos a eso. Paulo, para mi gusto, yo lo descubrí mucho después, pero sí estábamos en la parte de la anticultura, incluso el nivel de la antipsiquiatría. A mí alguien me regaló el libro The Politics of Experience de Ronald Blank, un antipsiquiatra inglés o escocés, mejor dicho, muy, muy importante, porque ya traían esta corriente de la antipsiquiatría en donde, por ejemplo, decían, ¿qué es la esquizofrenia? Pues no es más que una etiqueta que unas personas le ponen a otras. Que es el tema de aquella película de Alguien voló sobre el nido del cucú, ¿te acuerdas? Sí, Atrapados sin salir. Atrapados sin salir. Ajá. Sí. Entonces, Jack Nicholson. una película que te habla de cómo este control de la mente, pues... Sí, donde estaba un domina. mudo que no era mudo, por ejemplo, ¿no? Que se evadían de la realidad, pero de la realidad que les imponían ahí, ¿no? Así es. Entonces, toda esta primera etapa de mi formación y de mi crecimiento, llamémosle contestatario, iba más por el lado místico, por el lado, no diría yo religioso, porque no es una cuestión religiosa, pero sí una cuestión de darnos cuenta que la realidad que nos han enseñado es falsa. Este mundo corresponde a lo que los hindúes llaman Maya, la ilusión. Oye, Alfonso, ¿y ya leías, me imagino, a Carlos Marx? No, leías? no, fíjate que sí había caído en mis manos el manifiesto, pero yo lo sentía demasiado... Denso. demasiado involucrado en este mundo material que para mí era relativo. Sí. La lucha de clases, Sí. en los medios de producción, el buscar apropiarse Exacto. de estos medios. Eras más anarquista, Sí, pero sin saberlo. sin saberlo. Y después efectivamente. que más humanista en el Es que humanismo de Marx. en las comunas, tú te veías, mira, una cosa que se practicaba mucho en aquel tiempo era el nudismo, un naturismo salvaje. Entonces, los hippies, por ejemplo, no se bañaban, no se rasuraban, ese tipo de cosas. Nosotros arañábamos eso, no llegábamos Sin a tanto. exagerar. Sin Se exagerar. bañaban, pero sin Sí, exagerar sí, tampoco. pero a lo que voy es que nosotros el mundo material lo veíamos con mucho desprecio. Lo veíamos desde el punto de vista no industrializado. Era la lucha contra la industrialización de la vida, los alimentos naturales, ese tipo de cosas. ¿Ves? Oye, qué enorme diferencia con los millennials ahora, ¿no? Bueno, es Que tiene una que concepción de han vida pasado también, 50 años, no en balde, y son 50 años de bombardeo mediático incesante, Sí. cruel, inhumano. Yo veo que la gente ahora ve las cosas a través de los medios y no tiene el criterio de distinguir lo que es la producción del medio a lo que es el contenido del medio. Es decir, mira, a todos nos gusta la leyenda de Star Wars, ¿sí? Sí. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que Star Wars vino a destruir el cine estadounidense. ¿Por qué? Porque dejaron de contar las pocas historias que contaban. Ahora lo que importa es los efectos. Los efectos. ¿Sí? Claro. Alguien dijo Cierto. que ir al cine ahora ya no es como ir al teatro donde ibas a ver una historia. Ahora vas al cine y es como subirse a la montaña rusa. Pero exactamente. Y con el gravísimo, pues el agravante, valga la redundancia, de que también están desapareciendo los actores y las actrices. Porque ahora ya todo es digitalizado. Se puede Sí, digitalizar. Todos son imaginaciones, ¿cómo le dicen? Incluso esto? dentro de la inteligencia artificial, Dibujos. varios de los Animaciones. Así es. Animaciones. Entonces, después de esto, para abreviar y no quedarnos en Ajá. el pasado, como diría Jan Anderson de Jethro Tull, living in the past, ¿sí? Por allá del 74, precisamente con la cuestión vegetariana, empecé a tener una participación en la televisión local allá en Monterrey, porque ya habíamos regresado con productos vegetarianos y todo eso como medio de subsistencia. Y ahí hubo un productor que me dijo, oye, vamos a hacer un programa juvenil y me gustaría que fueras el conductor. Y bueno, a mí siempre me gustó esto de las cámaras y del cine y el teatro y todo eso, siempre me llamó mucho la atención, la música, tengo algunas canciones de mi autoría y cosas así. Y funcionó, el programa tuvo mucho éxito, pero no nos pagaban. Entonces, un día se me prendió el foco y fui a pedir trabajo al periódico El Porvenir, que en ese tiempo era el periódico serio en Monterrey. Ahorita le dicen El Pormorir, porque lo han manejado muy mal, lástima. ¿Sí? Es una empresa familiar que no supieron llevar la antorcha, ¿no? Entonces se dejaron comer el mandado por El Norte y Grupo Reforma, que son unos grandes mercadólogos del periodismo. Claro.
Y ahí lo dejamos. Pero entonces ahí tuve la fortuna de caer en manos de un gran periodista, un gran maestro, el maestro Francisco Cerda Muñoz, Pancho Cerda para los cuates, con mucho colmillo, y como él ya tenía problemas de salud, ya traía diabetes, me hizo mucho caso y me ayudó a entrar con una columna en donde yo ya firmaba. Era algo insólito. Y viendo mi potencial me empezó a dar noticias para cubrir cuestiones culturales, cuestiones de ese tipo, y pues a mí me gusta, lo que haga me gusta hacerlo con pasión, con entrega. Si voy a cantar, canto, si voy a escribir, escribo, si voy a actuar, actúo. Porque creo que si vas a hacer algo vale la pena hacerlo bien, si no, mejor no lo hagas. Te estás haciendo tonto. Ajá. Oye, Alfonso, ¿y ahí ya habías hecho alguna obra de teatro? ¿Ya habías actuado? No, hasta no, ese no, momento? Fue primero el periodismo. Sí, fue primero el periodismo, bueno, y primero la música. Primero la Sí, música. claro, 3 años, es una parte casi importante 4 de años. tu Bueno, vida. primero la arquitectura como carrera. Es que que ahí no era empieza la como- música ya formalmente. En arquitectura se formó un grupo de música de protesta. Ah, ok. Y eso fue definitivo, porque los muchachos de cuarto año, cuando nosotros entramos al primer semestre, ellos organizaron un festival de música de protesta y curiosamente entramos como 7 compañeros estudiantes con música original. ¿Y participabas tú, aparte de la cuestión artística, participabas políticamente? ¿Tenías algún referente político? Sí, bueno, me da risa porque en segundo de prepa mis compañeros fueron un día, me tocaron la puerta de los vecinos y me dijeron, oye Poncho, queremos pedirte que seas nuestro candidato a presidente de la sociedad de alumnos. Ah, ok. Y yo les dije que están locos, ¿qué les pasa, no? Y bueno, salimos con nuestra planilla roja, tenía que ser. Porque el azul y oro pues era la oficial, ¿no? Y nosotros no éramos la planilla oficial, entonces pues la planilla roja, ¿no? Y hechos, no palabras, era nuestro eslogan. Oye, esa frase la acabamos de escuchar en el 2015 Ajá. con los jornaleros agrícolas en su movimiento allá en el Valle de San Quintín. Un líder jornalero oaxaqueño, pero Perdón, no, había interrumpido, pero No, bueno. fíjate cómo las Respuestas. cosas siguen, ¿no? Respuestas, no propuestas. Sí, pero Ah, sí. Y es que sigue lo mismo, pues. exacto, el discurso sigue siendo válido porque los problemas siguen siendo los mismos. Así es. Yo creo que el problema es que se nos han desgastado las palabras y sobre todo el compromiso con las palabras. Usamos las palabras como si fueran billetes de ese bilimbiques, ¿te acuerdas? Sí, Que sí, cualquiera los- los imprimía y allá no valían de en la los- Mi revolución. general Pancho revolucionarios. Villa, Es es de los más correcto. valiosos en su momento. Sí. Yo creo que ese es el problema. Y mira, esta es una de las razones, y me adelanto, por las que incursioné otra vez en el teatro. Porque en el periodismo yo sentía que ya los medios no respondían a la realidad de allá afuera. Entre la censura, entre las limitaciones de espacio, entre Las muchos líneas factores. editoriales mercantiles. Comillas, objetividad. Sí, claro. ¿verdad? Sí. Cuando ¿La empiezas a objetividad de estudiar la objetividad de quién, en cuanto Ah, a qué. así es, claro. Y Entonces, ellos son los primeros me que vine para acá. encabezan editorializando, ¿no? Y asumiendo una posición política que no le permiten a sus reporteros. Yo trabajé un año con Jacobo Saludowski en 24 horas y puedo decir que Jacobo Cubriste tenía... la presidencia. Sí, incluso, llegué a ¿verdad? cubrir presidencia de la República en verano del De una 79. columna de música, ¿verdad? Rock and rollero, Sí, te vienes de periodista y, Sí, sí. y terminas cubriendo la presidencia de la República. sí. Ujú. Y ahí no aguanté por 2 razones. Una, porque era un nido de ratas, lo digo abiertamente. ¿Saben ustedes que los sobrinos de Rosario decían, ya llegaron los sobrinos de Rosario? ¿Cómo que los sobrinos de Rosario? Sí, los sobres de El Chayo. Ajá, los sobrinos de Rosario, Los claro. sobres donde venía el chayote. Los sobres del Porque chayote. le dan un sobrecito muy Sí, elegante. claro, es cierto. En ese tiempo le daban Los embutes. el embute, el barco, todo eso. Le daban 15,000 pesos a cada reportero nada más por estar registrado en la fuente, en 1979. Lo puedo decir porque a mí me lo dijo ahí el segundo de a bordo. Te digo, ahí tienes tu sobre. Era un dineral, no como sucedió después cuando le quitaron 3 ceros, ¿no? Porque Sí. ya la inflación... En ese año se había un desatado. Volkswagen, un sedán, un Volkswagen costaba alrededor de 29, 30 mil pesos. Casi Dos te de esos ya comprabas un comprabas, carro. con 2 de esos. Con ya- 2 meses dos ya meses tenías, ya estaba. sí. Y cada día que salías de gira te daban 1,000 pesos con el señor presidente, ¿verdad? Y si era al extranjero eran 2,000 pesos, pero al viajar con el presidente te llevan, te traen, te dan de Sí, comer, sí, de sí. beber. Eres- Bueno, Son litros para la bolsa. todavía a propósito de lo que pregunta cada rato Marx, ahora no sucede esto, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que todavía existe un grupo privilegiado en los medios de comunicación que ahorita están llorando a mares
porque ya saben que viene una reducción muy fuerte en los gastos para publicidad y que se han llevado un dineral, muchos de ellos intelectuales orgánicos, comentólogos. Sí. ¿Sí? Hoy en la mañana estaba viendo una nota de Ricardo Rafael en el Universal sobre el último crédito, se supone que va a ser el último, que están tramitando. Sí, Enrique Peña Nieto, todos sí, ellos, 10 mil sí. millones de 10.000 dólares, algo así. millones. Sí, Sí. es cierto, se confirma que están haciendo esto. Totalmente. ¿Y a dónde va? Es para las primas, El año de Hidalgo. para el año de Hidalgo. A sí. terminar Porque, con sus porque el de dádivas. Carranza no alcanza. No, Así es. Entonces, ya están en el de Hidalgo. Y es impresionante lo que está sucediendo. Yo lo vi desde adentro, te digo. Porque además esas giras con el presidente, era la gira con el secretario X o con el funcionario o gobernador Y, o también con el Instituto de Ingenieros Químicos o con la Concanaco. Y ellos eran los que daban la parte fuerte del Entonces chairo. llega un momento en que dices, los medios no me alcanzan para poder decir lo que realmente quiero decir correcto. y sentir. Y vuelves la mirada de nuevo al arte, Sí. y en este caso al arte escénico, al Sí. teatro. Sí. Pero ¿cómo llegas a Marx? Por Javier Araiza, que es un dramaturgo y un director, maestro de teatro allá en Monterrey, con una carrera larga en la militancia de izquierda, un muchacho, un señor más o menos de mi edad, con... Joven de a tiro. ¿Sí? pues sí, aunque yo soy un poquito mayor, pero siento que mi corazón es un poco más joven que el de él. Sí, claro. Él no es tan rock and rollero, y por ejemplo a mí me encanta Bjork. Ujú. No ¿De se veras? mueva, sí, Bueno, sí, te soy ves. fan de Bjork. Hay de todo en la vida. Sí, sí, claro. Y la cosa es que él vio el texto de Marx en el Soho y dice que estuvo buscando a alguien que lo pudiera hacer durante algo así como 4 o más años. Okay. Y me vio haciendo una obra con el maestro Luis Martín de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, el famoso Legón, una pieza que se llama Civilización. Esa la hicimos en el 2014. En esa pieza yo hice a un alcalde corrupto, que dicen que me salió muy bien. La verdad es que Legón es Y una ya chucha andabas cuerera. a la olla, No, era un alcalde así muy priista, muy Sí, muy decente. muy decente, Muy decente. muy de centavos. De buena familia. Sí, claro, la mejor familia de la Sí, ciudad. claro. Ujú. Y entonces de ahí me invitan, cuando vimos el texto, cuando lo vi y lo leí, francamente me encantó. Pero sí me di cuenta que sabía muy poco. Yo no sabía que Marx, por ejemplo, se consideraba a sí mismo periodista. Yo lo descubrí a partir del encuentro con Javier Araiza y su oferta de ser Marx en el Soho. Porque el doctor Marx se consideraba Bueno, básicamente era un un periodista. columnista, era un articulista, Sí, sí. publicaba Era el mucho, ¿no? editor de Sí. la Gaceta Renana, Claro. que así es como dice la traducción. Yo al hacer la adaptación le quité lo de la Gaceta Renana porque ¿quién iba a saber qué quiere decir renana? Claro. Entonces por eso es la Gaceta del Rin, para ubicar al público. Ujú. Yo les puedo enseñar Sí, estas A ver, páginas. fotografías, a ver, vamos a ver algo de la libreto. historia. Vamos a ver El algo de la libreto, el historia. libreto original es de Howard King. De Howard Zinn. De Howard Zinn. Mira, esta página es ver, ya es la tercera versión. Ahí está. Es representativa ahí la ves. del trabajo Sí, intenso ajá, así. que hiciste tú para En lograr la primera original. versión, que no la traigo porque esta es la de trabajo, en la primera versión está llena de plumones de colores, porque ya ven que habla Eleanor, Sí, habla ajá, Jamie, habla ajá, Bakunin. ajá. Entonces Entonces, cada para uno de diferenciar esos, los Tienes que personajes. saberlos diferenciar. para golpe de vista, Saber ubicar quién es las, el Saber qué. personaje. Ajá. las modificaciones de voz y todo eso. Ujú. Pero también se tuvo que estudiar, por ejemplo, cuando habla de los 6 millones de campesinos franceses en tiempos de Napoleón III, lo que antecede a la Comuna de París. Bueno, me puse a leer todo lo que encontré de la historia de ese tiempo para confirmar si eran 6 millones el sector, porque había traducciones que hablaban de 16 millones de campesinos. Entonces había que ver cómo estaba la demografía en Francia en la Esa segunda época, mitad del siglo claro. XIX. Oye, permíteme decir algo, Alfonso, Sí, para claro. que muchas de las personas que no tuvieron oportunidad de ir a ver la obra puedan tener el contexto. Marx en el Soho es un monólogo, para empezar, un monólogo con 1 hora, un poquito más de 1 hora de duración, de un trabajo intenso que hace Sí, un trabajo Alfonso. actoral de primera, claro. Brillante es su trabajo actoral. Pero el texto, Son libreto, 9.200 palabras. sí,
enorme. Bien contada ya, nada más. Bueno, la máquina las cuenta, tú sabes. Ahora, usted está en el teatro y está embebido, no se quiere perder ni la primera ni la última de las 9.200 palabras. Pero aquí lo interesante es que nos presentan a un Marx con una variedad de anécdotas y exponiendo siempre las tesis fundamentales que definen el pensamiento intelectual y las aportaciones teóricas de Marx de una manera muy, muy amena, porque además gran parte de las anécdotas tienen que ver con la vida personal, con el modo, con el alma, con el corazón, el modo de sentir de Marx, la problemática social, el modo de vivir las relaciones con sus familiares, con sus seres queridos, y un lugar muy destacado que le da a la relación con su esposa Jenny, un reconocimiento. Con Jenny von Westphalen. Luego dicen que Marx nunca trabajó porque ella era hija de unos aristócratas. Sí. Dicen, no, Marx nunca trabajó, nunca visitó una fábrica y era un mantenido. Y entonces, ¿cómo escribió 40 libros, no? Sí, ahí lo mencionas tú precisamente en la obra. Tú dices, ¿cómo de que no trabajó tan solo leer? Sí, ese es un añadido que yo le puse. Me imaginé que algo habías agregado. Sin Como embargo, lo del Fobaproa también. Claro. Quiero comentar una cosa. Que para, Yo que para quiero que realmente para nada más terminar, mencionar. A ver. Para llevar más para terminar. Bueno, todo esto del monólogo tiene, aparte de lo que dije, una gran riqueza de información histórica con datos precisos que significaron un trabajo de investigación también Sí. de Alfonso, sobre todo cuando muchos de esos datos también los maneja en la actualidad, y entonces es un trabajo donde le ayudó su experiencia periodística para tener información precisa, actualizada de cuestiones fundamentales, ¿no? Socioeconómicas. Sí, totalmente. Yo quiero comentar esto. La verdad es que vamos poniendo también en la realidad que obras como el Capital, obras como el Manifiesto Comunista, realmente, amigos y amigas, es un texto muy, pero muy, muy denso. Es un texto difícil de entender, difícil de leer. Y la gran virtud que yo veo en esta obra, independientemente de la gran actuación que tú haces, de las aportaciones informativas que nos estás dando, es la simplicidad del lenguaje. Y eso se lo tenemos que agradecer a dos personas, al autor, pero también a ti, a quien estás montando, a quien está desarrollando este papel, este personaje, haciendo esta obra. Adaptación con todos estos. Y entonces, Marx en el Soho se convierte en una obra muy digerible, ¿sí? Por eso muy amena, pero también importantísimo el hecho de que nos acerca a un personaje que ha sido satanizado por el famoso, primero por el liberalismo y posteriormente por este neoliberalismo feroz que ha concentrado, ha hecho finalmente, ha confirmado lo que venía diciendo Carlos Marx, en el sentido de que iba a llegar un momento en la historia de la humanidad en que el neoliberalismo, el liberalismo o el capitalismo iba a tener el dominio pleno de la humanidad, pero eso era precisamente el nacimiento de una nueva sociedad. Así es. Todavía es posible, todavía estas propuestas, esta filosofía es viable, tú lo ves en el mundo todavía como algo que se puede desarrollar, que puede llegar finalmente al fin que él nos estaba anunciando. Y esto te lo comento en un México que acaba de revolucionarse, ¿no? De una manera pacífica. Pues mira, siendo un poco pragmático, yo te respondería que o lo hacemos o nos despedimos. Muchas veces había contestado igual. No nos queda alternativa. Al final de la obra lo dice, solamente nos queda una oportunidad. Lo reconozco y nada es seguro, dice Marx. Antes estaba yo completamente seguro, ahora lo sé, cualquier cosa puede pasar. Pero la gente tiene que levantar el trasero de sus asientos y moverse. Así es, claro. Sí. Y eso es lo que la obra termina exhortándonos, ¿no? A la acción, en esta posibilidad de que queda un mundo que todavía tiene suficiente riqueza si la repartimos. Fíjate cómo la ONU a finales del siglo pasado anunció los objetivos del milenio, eran no me acuerdo si 12 o 15, en donde se hablaba claramente que por primera vez se tenía en la historia la capacidad económica y tecnológica para resolver el problema del hambre, de la enfermedad, etcétera. Una serie de objetivos, y 5 años después
dejó de mencionarlos porque se vio que no había la voluntad política de parte de los gobiernos y sobre todo de los dueños de los gobiernos para avanzar en ese sentido. El cambio climático es también un ejemplo claro de lo que se está mencionando. Es un ejemplo claro desde un punto de vista, pero no tan claro para otra gente que dice que todavía la ciencia sigue excesivamente politizada. Porque la ciencia pura es una cosa, pero la ciencia que vemos a nuestro alrededor es una ciencia politizada y movida por los intereses económicos. Claro. Recordemos que la investigación farmacoquímica es parte de esta ciencia y de estos avances tecnológicos. Y tienen a grupos ecologistas, ambientalistas, trabajando para ellos. Exactamente, exactamente. Por eso lo que yo les decía a propósito de que nos han robado a través de los medios nuestra capacidad crítica. Eso es importantísimo. ¿Sí? No entendemos la ética, menos la crítica. Así es cierto. Alfonso, yo quiero que nos muestres unas fotografías que traes aquí con al libreto, pero te claro. Quiero pedir un gran favor, que mientras las mostramos en pantalla, la gente va a verte aquí en la fotografía, pues, caracterizado como Carlos Marx, pero que nos pudieras decir esta frase tan fuerte con la que empieza también la obra, hablando, dice, me han matado no sé cuántas veces, estoy vivo, aquí estoy con ustedes, pero donde hablas de la acumulación de capital, ¿sí? Que dices, tanta gente que hay, cuántos millones, cuántos miles se ha acumulado en muy pocas manos, ¿no? Sí, bueno, es que son dos partes relativamente separadas, pero... Mientras vemos eso. Sí, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Sí, hay que caracterizar un poquito. Sí, para hay que vamos, que llegue Carlos Marx, por favor. Que llegue, el problema es que va a tener que quitar los lentes. A ver, déjame ver. Sí, hay que poner la fotografía que te gusta. Sí. Oye, permíteme. Mira, nosotros tenemos la costumbre en este programa siempre de darle también voz a la gente. Sí. Hay gente que quiere hacer comentarios. A ver, adelante, con todo gusto. Y queremos agradecerle muchísimo, amigos y amigas. De hecho, como siempre, los invitamos a que siempre compartan el programa si es que les está gustando, que nos den un like, pero que también nos lleve con su familia, nos lleve también con sus amistades y a sus grupos, porque este programa de manera independiente no funciona si no compartimos también y no contamos con su auxilio. Mire, Daniel Arellano Gutiérrez dice, saludos a los dos y a su invitado. Muy interesante la obra presentada el pasado sábado. Muchas gracias, Daniel. También está Jorge Díaz con nosotros, Carlos Maciel Ramírez que te manda un like. Dice también Clara Valencia, Santos Venegas, Gerardo Ortega. Saludos, Alfonso. Qué gusto que estés en Ensenada. Gerardo Ortega te manda este mensaje. Mario Gómez también está con nosotros, al igual que Miriam Elizabeth Cano. Muchas gracias, Miriam. En un momento las esperamos también para platicar con ustedes. José Luis Flores, José Luis, muchísimas gracias por tu mensaje también. Pati Ferro, muchas gracias. Muy amable también dice, hola, felicidades por la presentación. Cuatro Vientos, Elizabeth, Miriam Elizabeth Cano, pues te manda unos ojitos así, todos llenos de cariño, de admiración. Muchísimas gracias también por estar con nosotros en el programa y que se han hecho visibles. José Martín González Razo, también está Mauricio Villa, Teoría Peyanela, Fabiola Guerrero, Pati Ferro, Sigley MG. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta transmisión especial y pues les recordamos que estamos platicando con el actor y periodista Alfonso Teja Cunningham, quien cuando no tiene nada que hacer, pues hace exceso de su parecido físico a Carlos Marx y presenta Marx en el Soho. Ahora sí, adelante. Bueno, muchas gracias a todos por sus saludos, por sus buenos conceptos. Pues uno trata de hacer las cosas bien y ser un poquito útil, ¿no? Porque estamos tan llenos de inútiles que nada más roban. Sí, ya, afortunadamente parece que nos vamos a quitar esto. Parece que ya nos vamos a quitar por lo menos una parte. Una parte. Sí, y sobre todo la tendencia esa que decíamos de que así es y así va a ser siempre, ¿no? Sí, hay esa parte donde dice, ¿y por qué he regresado? ¿Por qué estoy aquí? Para limpiar mi nombre. He estado leyendo sus periódicos. Todos proclaman que mis ideas han muerto. Eso no es nada nuevo. Estos payasos llevan diciéndolo más de 160 años. ¿Y ustedes no se preguntan por qué es tan necesario declararme muerto una y otra vez? Pues estoy harto. Y por eso exigí mi derecho de volver. Por solo
un corto tiempo. Cosa que ni el mismo Jesucristo logró. Bueno, porque a él los dogmáticos no lo dejaron. Fíjate que la obra la han visto varios sacerdotes católicos, incluso de un nivel jerárquico interesante, como teólogos. El presidente, sí, claro, el presidente de la Comisión de Comunicación Social del Arzobispado de México. Sí, de México, que ahorita está, por cierto, en comisión en Tokio, el padre Antonio Camacho. Él vio la función allá en Monterrey y lo primero que dijo es, esto hay que llevarlo a México. Nada más que luego se lo llevaron a él a Tokio. Y es que cuando los teólogos o los que estudian esto ven el fondo del mensaje, cuando dice... La frase del opio, esa parte es maravillosa también. Compártela. Esa parte cuando dice, todo mundo repite la frase de Marx. Sí, es después de que Marx canta un villancico, un fragmento. Quiero decirles que he visto... pues que serán más de 10 o 12 versiones, en YouTube se consiguen, incluso hay una versión en Irán hecha por una mujer representa a Marx. No entiendo nada porque no hablo ni persa ni iraní o lo que hablen allá, pero sí hace una mujer el papel. Hay versión francesa, hay una versión argentina, hay una versión uruguaya, hay 3 estadounidenses, hay una griega, hay muchas versiones. Y en ninguna hacen el villancico. Pero Howard Zinn sí marca ahí que cuando están en el con original Engels, del dramaturgo, cuando llega Engels con las 6 botellas de champán y que no tienen para comprar el árbol de Navidad, dice, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Pues nos imaginamos el árbol, formamos un círculo alrededor, bebimos champán y cantamos canciones de Navidad. O Tannenbaum, que es una canción de Navidad alemana, legítima, muy famosa. En inglés de Oh Christmas Tree, Oh Christmas Tree. Sí. Bueno, entonces ahí le agarra el ataque de tos, porque hay que recordar que él murió de problemas pulmonares, no se sabe si fue cáncer o enfisema, pero bueno. Y entonces después de que tose dice, sí, yo sabía lo que pensaban mis amigos revolucionarios. Marx, el ateo, con un árbol de Navidad y cantando villancicos. Sí, es cierto, es verdad. Yo escribí que la religión es el opio del pueblo, pero pocos, muy pocos se han preocupado de entender el párrafo completo. La religión es el alivio de las criaturas oprimidas, es el corazón en un mundo cruel, es el alma en las condiciones desalmadas, es el opio del pueblo. Cierto, el opio tal vez no es la solución, pero a veces es necesario para controlar el dolor. Si lo sabré yo. ¿Han oído de mis forúnculos? Que el mundo no padece una terrible epidemia de forúnculos. Oye, ¿esa parte es real? Sí. No, Marx estaba plagado de enfermedades. Sí. ¿Qué son los forúnculos? Fíjate que también eso lo investigué porque se habla tanto y le da tanta importancia a los forúnculos que, bueno, tenía que saber qué eran los forúnculos. Los forúnculos es algo parecido entre el sarampión y el clacote. Ay, es decir, si ya me dejó claro que es el clacote. Nada más que a nivel de las células pilosas se bloquean y se inflaman y se infectan. Es como un salpullido. Es como un salpullido, pero que tiende a infectarse. Y como cuando se bloquea, se genera el pus, y entonces esto provoca dolores muy intensos. Por eso el calmante era agua caliente, los baños de asiento. Sí, pero cuando los fomentos de agua caliente, eso liberaba la presión y era lo que le ponía pensábamos que eran hemorroides. Cuando estábamos escuchando, no, es peor que hemorroides porque se le extendía por todo el trasero y también por parte de la espalda. Ya. Y Jenny, además de ser su traductora para hacerle más accesible a la gente sus tesis, cómo le insistía, cómo le insistía de que hablara de manera más directa para las mayorías. Esa parte desde hace rato te la quería comentar cuando estábamos viendo los conceptos teóricos tan complejos como por ejemplo la teoría de la plusvalía. En un diálogo con Jenny, y este es mérito de Howard Zinn, un autor que realmente hizo un trabajo espléndido, él le dice, es que Jenny siempre me estaba pidiendo que simplificara las ideas que por su naturaleza son complejas. Por ejemplo, ella quería que yo explicara mi teoría de la plusvalía de manera que los trabajadores comunes pudieran entenderla.
Y yo le decía que nadie podía entender mi teoría de la plusvalía sin primero entender la teoría del valor del trabajo y cómo la fuerza de trabajo es una mercancía especial, cuyo valor está determinado por el costo de los medios de subsistencia. Y aún así da un valor a las demás mercancías, un valor que siempre excede el valor de la fuerza de trabajo. Pero Jenny meneaba la cabeza y me decía, no, eso no va a funcionar. Todo lo que tienes que decir es lo siguiente: tu empleador te paga lo menos posible de salario, solo lo suficiente para que subsistas y trabajes. Pero de tu trabajo, él saca mucho más de lo que te paga, de tal manera que él se hace cada vez más rico, mientras que tú sigues siendo pobre. Excelente. Así es. Excelente, excelente. Es muy, excelente. me hizo que recordara a un amigo músico que hizo una canción sobre el capital. Yo canto muy mal, pues decía, el capital, quien lo conozca, no puede fácil su misterio descifrar, es muy extraño, se puede reproducir, no es un ser vivo, es dinero en circulación, y por ahí iba planteando todas las tesis del capital, pero en música, en una canción. Sí, luego me gustaría conocer esa canción de fondo, porque ahora ya saben cómo está la cosa, ¿no? El 90% del capital no existe. Así es. Una faceta es papel. se manifiesta en la especulación, pero no existe, es todo virtual. Todo virtual, efectivamente. Pues, ¿cómo se mide a los magnates en este país? O en este mundo, perdón. Se les calcula una cantidad impresionante, Claro. ¿sí? 60, 70 mil millones de dólares. Claro. Y en realidad. Sí, pero ahí aparecen los bienes de capital y los bienes de producción. Así es, ¿verdad? efectivamente. Sí. Y luego aparece que el guante y el potencial del mercado, su rebanada del pastel, todo eso. Pero el hecho es de que el dinero como no tal existe. no existe. Así es. Bueno, y volviendo a esta relación con Jenny, Sí. bueno, Jenny, ¿qué profesión tenía? ¿Qué era? Yo sé que era... Trabajaba de ama de casa. Era muy intelectual y parió, ¿qué? 7 hijos, Sí. de los cuales se le murieron varios, ¿verdad? 3. La miseria en que vivían estaba... Yo no sabía eso. Yo no sabía que se le habían muerto 3 hijos a Marx por pobreza. Por pobreza, directa o indirectamente. Sí. Pero decía, Jenny era miembro de la Liga de los Comunistas. Entonces, cuando llegaron a París entraron en contacto con los socialistas y comunistas franceses. Y bueno, este rescate que se hace del papel de Jenny, de la mujer en la vida de Marx, de su mujer, ¿viene así de origen también en la obra del dramaturgo? Sí, 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 totalmente. Creo que es una de las aportaciones más interesantes, inteligentes y que ayuda a que la obra tenga este efecto, porque la obra se maneja con una gran seriedad, pero la dosis de humor está presente. Sí, no, claro. Hay entonces, una ironía, sí, exacto. Extraordinario. Esa parte en donde dice, Jenny nos acusaba a Engels y a mí de ser teóricos de la emancipación, pero en la práctica ignorantes de los problemas de las mujeres. Ajá. Tú y Marx escriben mucho sobre igualdad sexual, pero no la practican. Bueno, sobre eso no voy a comentar. No comenta más. Oye, por lo cual le da toda la razón. Oye, hay una parte también. ¿Cuál? ¿Para terminar lo de Jenny? ¿O no, porque yo quiero plantearle otro tema también? En realidad nada más lo apunto, y aunque no lo contestes ahorita, es para que no se me olvide, es que no solamente interpretas a Marx, ahí en el monólogo interpretas a Bakunin, y aunque no estés personificado, uno lo puede ver cuando estás actuando a Bakunin, y nos gustaría que nos platicaras un poquito luego de la relación Marx-Bakunin, y por supuesto, pues Marx-Engels. Sí, bueno, voy a empezar por la de Engels. La de Engels es muy sencilla porque nada más hay una referencia concreta, que es cuando habla de que Engels les ayudaba a pagar las facturas, cosa que sabemos que fue su mecenas la mayor parte del tiempo, y ya no profundiza más, pero sí hay una frase directa en donde dice Engels, un santo, no existe otra palabra para él.
Y luego un poquito de ironía, dice, sí, él pagaba las facturas porque su papá tenía fábricas en Manchester. El capitalismo nos salvó, pero él no entendía muy bien nuestras necesidades. No teníamos para la comida y nos traía cajas de vino. Y ahí es donde entra la anécdota del árbol de Navidad. Y yo sí tengo una crítica ahí al dramaturgo, que por cierto lo presentan como politólogo y activista, sí. No como dramaturgo, hacen énfasis en politólogo y activista, el autor de esta obra. Pero la crítica es, me gustó ese reconocimiento humano, cercano a Engels, pero Engels también fue un gran intelectual. Y la obra, te voy a decir que en mi juventud, cuando estuve leyendo estos libros, a mí me gustaba muchísimo más leer a Engels que a Marx. Bueno, el origen de la Sagrada Familia, pues, el capital... el papel del trabajo en el de... Esa obra de Engels es fundamental, ¿no? Y yo creo que Marx no hubiera llegado a lo que alcanzó a llegar sin el apoyo, por un lado, de Engels y de Jenny y también de Tusi, de la evolución Eleanor, de las especies. Porque el segundo y tercer volumen del Capital lo terminaron Engels y Eleanor, con las notas del doctor. ¿Sí? ¿Ya? Puedo entonces entrar a otro tema. Lo que a mí me interesa fundamentalmente también, porque ahí es un papel, es un momento también de la obra muy interesante, en donde se hace la crítica a los herederos del marxismo. A los dogmáticos. A estos dogmáticos, a este personaje, José Stalin, que lo dejas entrever. No, Stalin le llama monstruo. Sí, le llama un monstruo. Y me gustaría mucho que ya tú, Alfonso, traspolaras este tema a la actualidad. Un mundo que termina, el socialismo, el comunismo termina con la caída de Berlín, ¿sí? Y con China transformando su economía hacia una apertura al capital privado, como lo está haciendo en este momento en su nueva constitución Cuba, que es otra también de las grandes cumbres del comunismo y de los seguidores de las teorías de Carlos Marx. Y me gustaría mucho también, incluso, si pudieras tener alguna interpretación, ¿sí?, de Lenin. Nada más. Bueno, nada más que poquito piden. Voy a publicar mis próximas obras completas en 16 volúmenes. Sí, pero... Porque además no terminamos ni con Bakunin. Sí, pero porque es una entrada también a Bakunin, porque claro, es otra cosa. Es correcto, no por ahí es vamos. marxismo. Yo pienso, y es a título personal evidentemente, yo pienso que como también por ahí apunta en el preámbulo, en el prólogo de la primera edición en alemán del Capital, el propio Carlos Marx, yo pienso que cuando empezamos a estudiar el terreno de la propiedad privada, tocamos fibras muy sensibles. Las palabras que utiliza Carlos Marx en ese prólogo son muy fuertes. Él dice que tocar estos temas en el campo de la investigación científica, que por definición debería ser libre, en este terreno particular se encuentra con la mayor oposición y con los prejuicios más aviesos, más terribles que pudieran darse. Despierta las pasiones más encendidas, etcétera. Y es que afecta a este egoísmo primordial del ser humano, que pues no es la mejor cita, pero desde el Génesis en la Biblia está mencionado. Porque, ¿por qué Caín mató a su hermano? Porque la ofrenda que estaba haciendo aquel se elevó más que la suya. Entonces vemos que en la naturaleza humana siempre nos han hecho creer, o nos han dicho, y lo hemos creído, lo hemos aceptado, que el egoísmo es insoslayable, inevitable. Siempre estamos con un ego que nos dice, mi yo es más importante que tu yo, nada más porque es el mío. Y este espíritu gregario, este pensar en el nosotros, que en algún momento las primeras comunidades cristianas tenían, se ha borrado, se ha desaparecido, porque ahora precisamente vamos detrás de los nichos. Tienes que encontrar tu nicho para sobrevivir. Estoy leyendo ahorita un libro de Jeff Jarvis que se llama El fin de los medios de comunicación masiva, que nos está explicando cómo ahora, precisamente a través de las redes, el contacto con un pequeño sector es el que nos va a dar subsistencia. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos una interacción y una utilidad específica, directa y concreta. Ya lo masivo se está fragmentando por definición. Bueno,
los poderes totalitarios del siglo XX son la culminación de una historia de poder y de supremacismo que nos han vendido a través del militarismo y luego después del capitalismo, que es una extensión natural del anterior. De hecho, sabemos que en Estados Unidos quien gobierna es el complejo industrial militar. Y es uno de los grandes poderes en el mundo, pero no es el número uno. El poder número uno es el sector farmoquímico, y ahí entran los europeos también. Sí, claro. Sí, Y claro. con los grandes ¿Es el poder consorcios número uno, financieros es el que tiene internacionales. más altos ingresos? La farmacéutica. Sí, claro. ¿Por qué Alemania está en esa posición? Porque ellos han seguido avanzando en su sector farmoquímico y de innovación. Que tiene una industria poderosísima. Poderosísima. Más fuerte que los sectores financieros y transnacionales mundiales. Pues son parte de ellos. Parte de ellos, okay. Son parte de ellos, porque mira, guardando toda proporción y relación de poder, yo recuerdo cuando trabajé 24 años en Televisa y había una pugna muy fuerte de los televisos contra los aztecos, ¿sí? Y bueno, eso se daba y era una lucha muy encarnizada, ¿sí? Pero Azcárraga y Salinas Pliego se iban a celebrar al Jockey Club. Problema, claro. Sí, ellos disfrutaban allá. Los programas terminaron siendo muy parecidos, ¿no? Exacto. ¿Sí? Es lo mismo. La misma El gran capital francés o el gran capital alemán o el gran capital estadounidense o japonés terminan teniendo los mismos intereses. No es gratuito que, como en la obra dice, es increíble, ¿verdad? Que la policía haya desarrollado primero la conciencia internacionalista que los trabajadores. Sí, pero es que el poder de la policía está al servicio de este poder transnacional. Claro. Entonces, ¿todo se resume a egoísmos? Yo pienso que en principio sí, en principio, pero luego se va revistiendo y se va justificando de diferentes maneras. ¿Sí? No es el problema de interpretación o de traducciones de la obra de también, Karl Marx. yo creo que también. Sí, por supuesto. Pero aquí yo no tengo la autoridad real, pero sí creo que como lo hace Howard Zinn patente, Marx sí veía con ojos humanistas a la sociedad del futuro. Yo sí creo eso. Creo que realmente se buscaba este sentido de la comunidad. Fíjense ustedes, en Monterrey los periódicos hace años, cuando yo empecé en el periodismo, con frecuencia cuando se referían a la administración municipal, hablaban de la comuna. El ayuntamiento era la comuna. Sí, así se definía. Y ahora ya no se usa la palabra. Incluso al alcalde se le dice todavía a veces el jefe de la comuna. Es correcto. ¿Sí? Pero como que ha desaparecido ese término, fíjense. Me gustó algo que mencionabas de comuna, comunidad, comunismo, comunicación. Sí, es correcto. Fíjate, parecieran conceptos muy diferentes, parecían conceptos incluso en algunos momentos hasta antagónicos. Y no hay por qué. Y no hay por qué. No, porque comparten la misma raíz etimológica y ontológica, es decir, de su sentido de existencia. Comunicar es poner en común. Vivir en común, pues es comunismo. Algunas de las partes para mí más divertidas del monólogo fueron estos agarrones que se dio el doctor Marx con Bakunin, porque además es una descripción excelente del personaje. Nomás lo describes y haces la voz y haces crecer todavía más tu cuerpo y parece que estamos viendo a Bakunin. Sí. Fíjate que es bien interesante esa parte, porque en la traducción hay dos frases en donde el traductor del inglés al español le llama cerdo a Bakunin, pero hay una parte terrible cuando ejecutan a los líderes de la Comuna de París, en donde dice claramente: la comuna fue aplastada por los lobos y los cerdos, ¿sí? Pero aún así fue el más grande triunfo de nuestro tiempo. Pero cuando le llama cerdo a Bakunin, pareciera hacerlo parte de esa jauría de lobos y cerdos que troncharon, que aplastaron, que aniquilaron ese sueño de la Comuna de París. Entonces cambiamos esa traducción que no era adecuada para decir en una, porque Bakunin vivió desordenadamente en lugar de vivió como un cerdo. Y la otra es cuando escupe en el suelo, dice, el muy cerdo escupió en el piso. Entonces lo cambio por el muy grosero, para
guardar el concepto del cerdo, que es un pobre animalito, Sí, ahora claro, crecido sí, científicamente, ahora ¿verdad? sí, tenemos compasión de él, Sí, efectivamente. es el símbolo Sí. de la Ya no porquería. podemos decirle eso Ya después no. de tener diputados, gobernadores, presidentes como los que hemos tenido en todo el mundo, ¿no? Antes se decía con mucha facilidad, eres un animal. Así Yo es. creo que ahora, Sí, no. ya desde Roberto Carlos con su canción, "Te quiero ser civilizado como los animales", ¿te acuerdas? Ya vamos avanzando, cara. Bueno, Alfonso, Carlos Marx vive. ¿Qué vive de Carlos Marx en nuestra época? El ideal. Yo creo que el ideal sigue vivo. Allá en Monterrey acaban de tener una reunión unos amigos mayores, la mayoría, para ver cómo reconstituir el movimiento comunista mexicano, con la esencia de las ideas marxistas, que ahora algunos empezamos o empiezan a llamarles ideas marxianas para distinguirlo del concepto dogmático del marxismo que vino agotándose a sí mismo. Lo que pasó en la Unión Soviética vale la pena dedicarle un par de frases, ¿no? Esa gerontocracia que se alejó del sentir y del beneficio popular. Se ocuparon más de atender la Guerra Fría, del desarrollo tecnológico y militar, y se olvidaron de las necesidades del pueblo. Hay que recordar que estamos hablando del país más extenso, más grande del mundo. Y es increíble cómo todavía en algunas zonas rurales, tal vez ya en este momento no, pero hace 50 años sí, encontrabas gente viviendo en condiciones del siglo XIV o del siglo XV. Hace poco hablábamos de Björk, ella mencionaba, nuestros abuelos, está en su isla, allá en Islandia, dice, nuestros abuelos hace 100 años vivían en condiciones del siglo XIII, del siglo XII, en chozas de piedra, con techos de paja. Y de repente en menos de 100 años, ¡pum!, nos llega la modernidad. Nosotros no tuvimos tiempo de construir o de adaptarnos a una nueva sociedad. En cambio, Inglaterra lleva 400 años avanzando en esto. Sí, claro. Fíjate que Islandia se convierte en el primer país con su población 100% atea hace aproximadamente dos meses. Y la crisis esta que les pegó económica llevó a una limpieza de todo el sector bancario y financiero impresionante. Claro, es una isla de 3 o 4 millones de habitantes. Eso ayudará, ¿no? Pero Eso ayuda fíjate, mucho. mi planteamiento también va en este sentido, a propósito de lo que se comenta. De pronto nos damos cuenta que hay países donde el capitalismo desarrollado logra también desarrollar políticas sociales que pudieran parecer que son socialistas, pero que se eleva el nivel de vida de la población. Mientras que nosotros estamos viviendo en un capitalismo salvaje, como se le ha definido, en donde quizá en algunos aspectos sí vivían mejor los campesinos feudales que los trabajadores de la maquila hoy, ¿no? Y donde muchos de los que nos decimos profesionistas somos tratados también como jornaleros en cuanto a aniquilación de nuestros derechos laborales. No tenemos derechos laborales ya, cada vez tenemos menos derechos laborales los trabajadores, ¿no? Entonces, mi confusión es en este sentido. Si cuando hablamos del Marx humanista, no le quitamos la raíz más profunda, que es el que habla de la lucha de clases, de la entrega de los bienes de producción a la sociedad, a los trabajadores, de la desaparición del Estado en un futuro como definición del comunismo, ¿no? Sí, bueno, al final del manifiesto claramente hablan Marx y Engels de que si las clases pudientes, como se había venido viendo hasta entonces, eran reacias a entregar o compartir el poder, habría que recurrir a la fuerza. Pero también recordemos el párrafo que en la obra se cita, donde dice es una asociación, en donde el libre desarrollo de cada uno sea la condición necesaria para el desarrollo de los demás. Hay un sentido de evolución. Para todos aquellos que dicen, siempre ha sido así, hay que recordarles que hace 100 años en nuestro país, en México, todavía había esclavitud específica. En Zacatecas hay una mina que se llama la mina del Edén, que fue convertida en una discoteca y un museo. Sí. Y hay una parte en donde puedes ver físicamente las condiciones en que trabajaban los indígenas en la extracción del mineral, en donde incluso los hijos iban ya heredando el puesto de trabajo, con tienda de raya, sin séptimo día, sin vacaciones, sin ninguna prestación de nada. ¿Sí? Bueno,
aparece una ley federal del trabajo y de alguna manera va evolucionando este sentido. Cuando la crítica al capitalismo de Marx se da hacia finales del siglo XIX, la Iglesia Católica hace su aportación con la famosa encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en donde también se trata de dar esta convergencia. Hay una etapa, hay una primera etapa o hasta una segunda, podríamos tal vez decir, en la industria regiomontana, en donde en Monterrey, casi 15 años antes, no más, pero bueno, independientemente de eso, 2 o 3 décadas antes del Infonavit, ya Fundidora había hecho la colonia para sus trabajadores. Igual una escuela. Y ese tipo de cosas. Pero en lugar de avanzar en ese sentido, ahora como que La se destrucción quieren del retirar, estado de se bienestar. quieren retirar. todo esos esto viene beneficios. dándose Sí. a través de un Estado que se ha venido fortaleciendo, pero además no desarrolla su eficiencia No, ni claro. su equidad, al contrario. Ineptitud. Sí. El desmantelamiento, se le ha Negligencia, dicho, de la seguridad corrupción. social. Y se viene concentrando ese capital Claro. en un proceso de ineficiencia y de corrupción que Claro. ya es insoportable. Claro, claro, claro. Como, sí. como se demostró el pasado 1 de julio, Así creo que la es. gente lo que fue a decir es, Así ya es. estuvo, ya Así es, basta de ya esto, basta ¿no? de eso, sí, totalmente. Y sin embargo no se está planteando un cambio radical. No, porque no hay esta claridad y ni en la educación ni en los medios tenemos la facilidad para establecer estos diálogos. Claro. Yo digo que aquí sí, y hablo como periodista, creo que tenemos que contribuir al desarrollo de nuestras habilidades dialógicas, es decir, nuestra capacidad de enriquecernos, porque entramos al debate o al diálogo con un espíritu como de combate. Sí. A ver quién gana. Sí. Como en los debates, ¿no? Aunque Ganó el debate, ¿no? Pues sea ganamos con mentiras. todos. Sí, claro. Aunque sea con mentiras, sí. Claro. Como la lucha libre, ¿no? Con ficha del calzón. Sí, 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 para picar. así Sí, es. no es así. El debate, el diálogo tiene que ser para que todos salgamos enriquecidos. Claro. Y no estamos cultivando eso. Así Y es. esto tiene que ver precisamente con la pugna que se plantea en la obra entre Bakunin y Marx. Recuerden, Marx le dice, tenemos que construir la nueva sociedad sobre los restos de la vieja. No podemos deshacernos del pasado en un momento de exaltación. Claro. Es lo que le dice Marx. ¿Y qué le contesta Bakunin? No, la gente tendrá que aprender a vivir en libertad inmediatamente o comenzarán a perderla. Que es un argumento bien interesante. También, Fíjate- claro. fíjate Sí, que porque a al mí- final de cuentas los dos están buscando, a través de sus Sí. teorías, la felicidad del pueblo. Así es. El bienestar del pueblo. Sí, señor. Uno por la vía anarquista, otra por la vía comunista, sin embargo, los dos están buscando. La finalidad es la misma. Exactamente. Alfonso, estamos por terminar el programa, pero me gustaría mucho que preguntar tu opinión. Carlos Marx, en los últimos 5 o 6 años, en las grandes universidades del mundo, ha sido el motivo de una revisión Ha en regresado. las escuelas de Sí, sí, economía. sí. A 200 ¿Qué te años de dice su eso? nacimiento. Sí, ¿Qué te dice eso? claro que tenía razón. El gran crack financiero del 2008, que sacudió a los Estados Unidos y gran parte de las economías mundiales, generó mucho interés en esa revisión que en Europa y en Alemania ha sido evidente. Pero aún en los Estados Unidos, y Así yo es. creo que el gran mérito de Howard Zinn al escribir esta obra entre 1996 y 1999 que la estrenó, yo creo que ha sido ese gran acierto de entender el espíritu de los tiempos. Claro. Y hay que reconocer que el señor, más que politólogo, más que dramaturgo, es básicamente, o un anarquista o activista, es un historiador. Él tiene un libro publicado que es The People's History of the United States, la historia del pueblo de los Estados Unidos, que se tradujo como la otra historia de los Estados Unidos. Y empieza con la historia de los indígenas, de los pueblos nativos. De los nativos. Claro, porque esa es la verdadera historia de los Estados Claro. Unidos. Sí. Allá como aquí te platican la historia a partir de la conquista. Sí, Ahí te platican algo del Calmeca y del Calpuy y algo de los Y los nativos eran toltecas. salvajes, Sí, eran sí, violentos, sí, claro. eran, Sí, eran sí. persecucibles, Sí, sí. eran Practicaban los trabajadores sacrificios esclavizados. humanos. Practicaban los Así es, sacrificios como humanos, ¿no? claro, sí. Nadie sabe que el origen del pozole era lo que se comía el pueblo después de que despeñaban el cuerpo del sacrificado. Muy bien, Mira Pero qué eran los interesante. tiempos. así es, claro. Hay un comentario de José Luis Treviño Flores, es juarense, Ah, muy bien, y saludos a quiere Juárez. que vayas a Juárez. Ay, pues vamos. Bueno, José Luis él es Mexicali también está profesor, también un tiempo estuvo trabajando con gente de teatro, él Bien. también escribió teatro, Bien.
y ahora es también colaborador de Cuatro Vientos, es columnista. Tiene una columna muy buena que se llama Salto Cuántico. Ah, muy bien, sí, A necesitamos propósito muchos saltos de la cuánticos. dialéctica. Sí. Entonces dice Dialéctica José para Luis, todo. sí, dice José Luis, rescatar a tan grande sociólogo y filósofo para conocimiento de las nuevas generaciones que no saben cuánto deben a sus pensamientos los logros democráticos de la humanidad. Felicito al actor por su frescura y atrevimiento. No es nada sencillo abordar tal personaje. La universalidad del mismo permite desalojar clichés. Ojalá pudiese venir a Juárez. Ah, qué bonito. Muchas gracias. Pues sí, ojalá que sí. Y bueno, pues vamos a aprovechar también. Me pueden encontrar en Facebook, Ajá. Alfonso Teja, y ahí podemos establecer contacto y vemos qué se puede hacer, claro. Dice Tete Manríquez que el día de hoy es de aprendizaje. Gracias, Tete, muy amable. Pati Ferro, ¿cuándo se presenta en Mexicali? ¿Tienes alguna fecha? No, una fíjate, invitación? pensábamos poder aprovechar esta incursión acá. Si vas a Mexicali sacar más cervezas y te las llevas en hielo. Nada más. Sí, ya hemos estado por allá en el calorcito, claro. Derby Batallar, estimado Derby, te mandamos un afectuoso saludo. Fíjate, Derby es un luchador también social allá. Hay un lugar que se llama aquí La Bufadora. Sí. Y hay un grupo de comerciantes que también están tratando de sostener sus derechos sobre un lugar que pues se quiere para las grandes compañías. Ya lo quieren transnacionales privatizar. turísticas. Claro, por Así es. supuesto. Uf, Y es una de- persona muy interesada en la cultura, promotor de uno de los festivales que están agarrando ¿Está bien la vuelo. bufadora? Sí, Sí, es Derby. bonito lugar. Sí, Porque Sí, igual es y vamos al rato. Sí, Ah, pues cómo no. órale, está cerca. Pregón 7 dice, saludos. ¿Cuál es la opinión del actor respecto a lo externado por Andrés Manuel López Obrador sobre la explotación? En México no es importante y seguir pensando en ella es un discurso teórico y académico rebasado. Habría que ver el párrafo completo, como dice Marx en la obra. Sí, yo creo que, mira, sin entrar en un debate Sí, claro. ya post-mortem, porque hay que ir al nuevo diálogo. Yo creo que ahorita parte de la labor que ha hecho Andrés Manuel, y hay que verlo de esa manera, propongo, es abrir puertas, abrir puertas. Ahorita trepa todas las calabazas que puedas a la carreta. Y ya avanzando iremos viendo cuáles vienen Cuáles son buenas frescas, y cuáles cuáles son no, malas. ¿sabes? Y cómo se acomoda. Y tirar las podridas. Y tiramos las podridas, pero por sí. lo pronto hay que abrir puertas porque sí necesitamos un presidente para todos los mexicanos, los ricos y poderosos y los pobres y marginados y los del medio que somos mayoría. Ventilar un poco la atmósfera que está muy Así es. envenenada. Sí, hay mucho encono, hay mucha animadversión. Yo creo que tenemos que trabajar en esta reconstrucción de confianza. Tenemos que vernos a los ojos entre los mexicanos y vernos con más franqueza. Yo creo que el mayor enemigo, y ahí comparto 100% la tesis de Andrés Manuel, el gran enemigo es la corrupción. Muy bien. A eso se refieren, que plantea la corrupción como centro a combatir y no la explotación. Eso se refiere Es que la explotación es una parte de la corrupción, finalmente. Claro, Pues sí, claro. pues sí. Si desarrollamos La corrupción humana. una dignidad, un respeto a la dignidad humana, ahí está el venero para Claro. volvernos a encontrar en un mundo de equidad, de justicia. ¿Por qué no? De amor. Así es. Y aparte ahí están las leyes. ¿Por qué no se ejecutan? Claro. Por corrupción. Por corrupción. Por corrupción. Claro. Taxis Jesús Núñez también te manda un saludo, al igual que Juno en Vamos Todos. Saludos a los tres. También Adrilú Jean, ¿qué tal Adrilú? Qué gusto saludarte. ¿Te gusta, Adrilú? Muy Comparte el amable, programa por muchas allá en gracias. Mexicali, Adrilú. Fíjate que también Santos Venegas te está preguntando que cuándo vas a San Quintín, el Valle de San Quintín. ¿Y luego me dejan salir? Sí, claro, claro que Es que sí. no se refiere a la presión. Ah, Se refiere al valle agrícola de San Claro, Quintín. claro que sí. Rael Salvador también, estimado Rael, Con un todo abrazo, gusto. un abrazo para ti. Pues amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros el día. Espérenme, nada más déjenme, voy a ver quién más está por acá. Elvira Monroy también, José Martín González Razo también está con nosotros. Y pues también, bueno, ahí tengo nada más. Hasta ahí Muy tengo. bien. Bueno, nada Sí, pues, más. Gente a que te todos manda- decirles, Gerardo Ortega también te manda mi saludos. nombre es Alfonso Teja, así. Alfonso Y me Teja, pueden encontrar pura aquí hija. mismo en Face. Sí, bueno, es que antes tenía una página con el nombre completo, pero ahí me encuentran y la barba me van a reconocer muy Así fácil. es. Y ahí podemos entablar diálogos y plática y vemos la posibilidad de llevar el monólogo a otras Y ya que partes. se comunicó Rael Salvador, pues hacer el reconocimiento y el agradecimiento también al Instituto McLaren, que fue junto con Galería 184, Es donde está cierto. Rael Salvador con Enrique Botello, Así es.
quienes hicieron posible que Alfonso estuviera aquí y ya estando aquí, pues acá, a la Casa de Cuatro Vientos. Muchísimas gracias. Gaby Domínguez también, muchísimas gracias, te mando saludos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Cómo cerrar lo que no se puede cerrar? El fantasma que se niega a morir. Está vivo. ¿Cómo acabar? ¿Cómo acabar una charla sobre sigue Carlos recorriendo Marx? Europa, el Ajá. mundo, este fantasma de Carlos Marx. Mira, hay que despertar con el mismo sueño con el que nos acostamos. No hay más. Una jornada puede ser muy larga, pero dijo el Buda, comienza con un paso. Ese primer paso se tiene que dar todos los días. Ya lo dimos el día 1 de julio Sí. aquí en México. Sí. Hay que darlo otra vez. El primer paso siempre es un primer paso. Tenemos que sorprendernos de cada maravilla que somos capaces de hacer. Claro. Cuando pensamos que ya lo hicimos, ya no somos útiles. Yo no estoy pensando en el éxito que tuvimos el sábado. Yo estoy pensando si me invitan a San Quintín o si me invitan a Mexicali o la próxima función que quiero dar el próximo 24 de agosto, que se cumple un natalicio más. Habría cumplido 96 años Howard Zinn y estoy viendo dónde voy a poderle hacer un homenaje al señor Howard Zinn, porque sin su autoría nos habríamos quedado con esa imagen del Marx monolítico, Sí, claro. divinizado o satanizado, pero no tan humano como lo descubrimos a través de la pluma de El Howard autor Zinn. de Marx en el Pues Soho. siempre seguir con esa fe, con ese entusiasmo, renovando el ideal, renovando el sueño con el que nos acostamos, Claro. al despertarnos, no lo perdemos. Muy bien. Fíjate qué interesante, tú eres periodista y sabes, cuando hablamos de Kapuscinski, Sí, claro. El gran Ryszard Kapuscinski. Sí. No se puede ser buen reportero si no se es buena persona. sí, Así es. los cínicos, ese oficio no es para los no es cínicos. para los lugar aquí, cínicos, no no, tiene no. lugar Pero aquí. también decía él que uno de los grandes empeños, y lo decía en relación con la realidad africana, pero vale para todo el mundo, uno de los grandes empeños de quienes están en contra, de quienes buscamos la libertad, la igualdad, la justicia, es hacernos creer que no hay esperanza. Dice, cuando te matan la esperanza, te Sí, ya matan acaban el alma, contigo, te acaban totalmente. contigo. Entonces, Claro. no perder, cuando dices tú, levantarte con los sueños con los que terminaste el día y no perder la esperanza en hacerlos Exacto, posibles. ¿no? exacto. Sí. Así nada más. Pues bien amigos, con esto damos por concluida esta entrevista, este programa especial de nuestra comunidad 4B TV. Esperemos que usted haya disfrutado de esta entrevista, esta charla con el licenciado, periodista, comunicólogo, actor, capacitador, Alfonso Teja Cúnica, ¿sí? Con esta obra altamente recomendable, Marx en el Soho, y esperemos que dentro de poco llegue a sus hogares, llegue también a su ciudad y pueda usted disfrutar de esta magnífica obra que nos obsequia y que nos recuerda que tenemos muchas cosas pendientes por resolver y muchas afrentas que quitarnos de enfrente. Tenemos que 3 cambiar años este país. representándola y larga vida. Así es. Tiene mucho que Y ver. yo les quiero dar las gracias a Luis Javier y a Olga Alicia por esta oportunidad incomparable de entrar a esta nueva faceta de la comunicación, porque estamos modificando la comunicación tradicional y eso es lo que hay que seguir haciendo, ganando espacios para la nueva forma de pensar, que no es más que la renovación de nuestro espíritu original. Todos juntos vamos a ser más felices que todos aislados. Ok. Pues muchísimas gracias, Oralicia. ¿Algún mensaje final? No, gracias Alfonso por tu generosidad de estar aquí, gracias a todos ustedes por seguirnos y recuerden, en un ratito más tenemos otro programa, vamos a platicar Qué barbaridad. con las mujeres que hacen posible la estructura electoral que llevó al éxito a Andrés Manuel López Obrador. No había prácticamente nada aquí en Ensenada y convirtieron a Ensenada junto con otros municipios del país donde Morena es una fuerza, lo convirtieron en el segundo lugar nacional en cubrir la estructura electoral de la defensa del voto. Y lo más bonito que son mujeres que no pertenecen ni a ninguna tribu, un grupo que viniera de antes, ni trabajaron por un centavo. Entonces, pues queremos hablar con ellas. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, muy buena tarde, excelente digestión y mañana, bueno, en un rato más, en una hora aproximadamente, este programa con mujeres y mañana ya sabe usted nuestro programa en vivo de noticias y de análisis de información, 4 Vientos. Que pase muy buena tarde. Nos vamos con esto. 4 Vientos, amigos y amigas. 4 vientos. Pásela muy bien. 4 bien. 4 Vientos. 4 vientos. Periodismo en red. Pásela muy bien. Acá y ahora.